Esta es la historia de cómo mi abuelo me ayudó a combatir mi ansiedad y mis miedos. Fue su herencia antes de morir. Si al terminar el video he podido ayudarte aunque sea solo un poquito, me sentiré recompensado. Aquí te dejo lo que pasó ese día. Todas las mañanas iba a verle a su casa, una pequeña casa de madera situada frente al mar. Me gustaba ir en bicicleta mientras el aire me acariciaba la cara. Tenía 87 años. El cuerpo ya no le respondía igual, pero los ojos aún brillaban. Le llevaba zumo, le arreglaba las almohadas, le ponía su música. Esos boleros antiguos que él decía que le acariciaban el alma. ¿Cómo estás hoy, abuelo? Aquí, hijo, viviendo lento, que es como se vive mejor. ¿Te duele algo? Solo un poco la espalda, pero es señal de que sigo aquí. Fue una mañana gris, no había nada raro en el aire y, sin embargo, todo iba a cambiar. Yo estaba, como siempre, preparándole las pastillas, vigilando que comiera, atento a su respiración. Entonces me miró, no como otras veces. Me miró como si ya supiera lo que iba a pasar. Alejandro, siempre estás pendiente de mí. Me preguntas si dormí bien, si comí, si me duele algo. Y entonces soltó la frase que me partió por dentro. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? El vaso en la mano, el pecho apretado. Sentí como si alguien hubiese abierto una compuerta que llevaba años cerrada. Tú nunca me dices si estás bien, si tienes miedo, si estás triste. Yo aquí, muriéndome despacito, pero tú, ¿cuánto llevas sin parar? Lloré, no por tristeza. Lloré por agotamiento, por no saber lo perdido que estaba, hasta que alguien me preguntó cómo estaba. Ven, siéntate aquí conmigo. Pero abuelo, tengo que preparar el desayuno. No, hoy no tengas prisa. Sirve algo fresco. Y escucha. Escucha aquí, abuelo. Una historia. La historia que me salvó cuando yo también me estaba ahogando y nadie lo sabía. Antes de ser tu abuelo, antes de las canas, antes del bastón, fui un joven como tú, siempre pendiente de los demás, siempre ocupado, siempre fuerte por fuera y al borde por dentro, hasta que un día me escapé. No por vacaciones, no por trabajo, me fui. Me perdí por el norte, sin mapa, solo con una pregunta en la mochila. ¿Quién soy yo cuando nadie me necesita? Llegué a un pequeño pueblo escondido entre montañas. Conocí a don Esteban, el zapatero. Manos gastadas, paso lento y unos ojos en paz. Le pregunté si tenía un sitio donde pasar la noche. Me dijo que podía quedarme en su casa, que tenía sitio y así le hacía compañía. Hace años, la gente se fiaba más de la gente. No era raro alojar a alguien que pasaba por las montañas de ruta. La verdad es que me quedé unos cuantos días. Me sentía a gusto, y don Esteban no dejó de sorprenderme. Una tarde, me vio inquieto. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que no podía dormir, que la cabeza no paraba, que me sentía aplastado. Entonces me dijo: la mente se calla cuando el cuerpo recuerda que está vivo, pero tienes que enseñárselo tú, paso a paso. Cierra los ojos, me dijo. ¿Escuchas al cuco que hay encima de aquel roble? Sí, contesté con extrañeza. ¿Y lo oyes cantar? Sí, volví a responder ya intrigado. Entonces me dijo en voz baja: cada vez que lo oigas, cierra los ojos y respira profundo. Escúchalo como si no existiera otro sonido en el mundo. Después, suelta todo el aire. Solo haz eso, en silencio. Solo respiramos y escuchamos, muy despacio, y repetimos, y repetimos. Y por primera vez, en mucho tiempo, el mundo dejó de girar tan rápido, y me sentí como hacía años que no me sentía. Don Esteban me miró con ternura y añadió:
Todas las mañanas, mientras me tomo el café en la terraza, veo al cuco. No sé por qué, pero me relaja cerrar los ojos, respirar y simplemente escucharlo. Cada mañana caminábamos por el mismo sendero, pero había una regla. Durante algunos tramos no podíamos hablar, solo sentir los pasos, el crujido de las hojas, el viento rozando la cara, el sonido de los propios latidos. Caminar es una meditación con los pies, me dijo. Si aprendes a estar presente cuando caminas, podrás estarlo cuando todo lo demás se caiga. Durante esa semana que compartí con don Esteban en su pueblo, aprendí a estar conmigo, a escuchar más y a hablar menos. Él siempre me decía, Alejandro, ¿sabes por qué tenemos una sola boca y sin embargo 2 orejas? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Y luego se echaba a reír, como si fuera la primera vez que me lo contaba. Pero lo cierto es que a mí me encantaba escucharlo. Un día, en una de esas conversaciones. En fin, yo era joven, y la curiosidad me podía. Y aunque solía callar más de lo que preguntaba, esta vez no pude resistirme. Le pregunté a don Esteban por unas fotos de una mujer que vi en su salón. Él me miró, bajó la mirada y me contó su historia. Se sentó, se reclinó hacia atrás en la vieja butaca del porche de madera y suspiró. Yo una vez estuve casado con la mujer más bella del planeta. Nunca he viajado mucho para comprobarlo, pero no tengo dudas de que lo era. Lo era por su forma de mirarme, de besarme y de cuidarme, tanto como yo la cuidaba a ella. Se me fue un invierno, enfermó y se fue, así, tal como vino a mi vida. Murió dormida en la cama y, en cierto modo, yo morí con ella. Durante muchos años no pude superarlo, pero poco a poco el dolor se fue transformando en recuerdos, recuerdos bellos. Me reconfortaba pensar que ese amor fue solo nuestro, que me lo regaló solo a mí, y eso me hizo sentir afortunado. Ahora la recuerdo con nostalgia, sí, pero también con gratitud, porque compartí con ella momentos que ahora son solo nuestros, y lo serán para siempre. Le pregunté si él había sentido miedo. Muchas veces, y de muchos tipos, me respondió. ¿Cuál es el tuyo? Me preguntó. Le dije que tenía miedo, que me sentía una carga, un error, un fracaso. Él se quedó en silencio, y luego dijo, ¿y si en vez de huir, escuchas esa voz? La ansiedad no quiere destruirte, quiere avisarte. No le grites, pregúntale, ¿qué estás tratando de decirme? Me regaló un cuaderno. Cada día escribe solo esto. Estoy aquí, y está bien. Una vez al día, como un ancla, como un ritual. Y así lo hice. Me marché del pueblo con una sensación de alivio y serenidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me despedí de mi amigo y le prometí que pronto nos veríamos. Anduve por caminos que me hicieron sentir pleno. Me fijaba en las flores, me paraba a olerlas. Sentía el viento en mi cara, como nunca antes. Oí de nuevo al cuco y me acordé de don Esteban, sentado en su silla de madera, en el porche. Volví. La ciudad seguía igual. El trabajo, las prisas, el ruido. Pero yo no era el mismo, porque había aprendido a volver a mí cada vez que el mundo se volvía demasiado. Y esa es la historia que quería contarte, Alejandro. Yo, al igual que tú y que muchas personas, he pasado por esos momentos de ansiedad, de miedo, de algo dentro que no nos deja en paz. El abuelo me miró, ya con los ojos más cansados. Alejandro, tú no necesitas curarte, solo necesitas escucharte. La ansiedad no es locura. Es un grito de alguien que lleva mucho sin ser escuchado. Tú mismo.
Yo seguía visitándole, pero algo había cambiado. Ya no iba solo a cuidar. Iba también a escucharme, a estar, a aprender a detener el mundo un rato, hasta que una mañana entré en la habitación y estaba dormido. Respiraba con calma, pero ya no abrió los ojos. Gracias, abuelo. Gracias por enseñarme a vivir. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Y sin embargo, no se fue del todo, porque cada vez que siento que me acelero, escucho su voz. Cada vez que la ansiedad vuelve a apretar, me acuerdo de su historia, de su viaje, de cuando conoció a don Esteban, de los pasos en la tierra, de la respiración. Y entonces respiro, no como un acto automático, sino como quien elige quedarse. Volví a mi vida. El trabajo, las responsabilidades, las pantallas, las prisas, todo seguía allí. Pero algo en mí era distinto. Ahora, antes de abrir el ordenador, me pregunto, ¿cómo estás hoy? Ahora camino sin mirar el móvil. Me detengo si lo necesito. Respiro antes de contestar con rabia. Lloro si me hace falta. Y sobre todo, ya no me escondo cuando algo me duele. Me abrazo y me escucho. A veces, la frase más poderosa no es te amo ni te extraño. A veces, la frase que salva vidas es ¿y tú? ¿Cómo estás tú hoy?